No, ciclo del azufre. Lean. Alguien que lea, ciclo del azufre. A ver, ¿qué es lo que entienden cuando ustedes leen? Alguien que lea, por favor. Bueno, sí, gracias. Que no se lee bien el costado. Claro, Ah, sí, tiene una partecita que... que sea blanco. El ciclo global del azufre es una combinación de ciclos sedimentarios y gaseosos, debido a que el azufre posee reservas en la corteza terrestre y en el mar. Hasta ahí. Bien, entonces, ¿qué información sacamos de esa primera parte? ¿De qué tipo de ciclo hablamos? Cuando yo digo clasifica el ciclo del azufre, ¿cómo es? Sedimentario. Entonces, Sí, pero arriba también lo de sedimentario. Perdón, No importa, no importa. Es un ejemplo. Yo les quiero mostrar un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer solos. ¿Pero por qué? No es que yo los quiero dejar solos, es para que ustedes aprendan a hacerlo. Yo después los voy a ayudar si no les sale, ¿sí? Pero quiero que lo hagan solos la primera vez. yo vi muchos videos. Buenísimo. Entonces, ¿tenemos reserva de qué tipo? Terrestre. Terrestre, o sea, reserva terrestre. ¿De qué atmósfera ambiental les está hablando? De la superficie terrestre. O sea, de la geósfera. Sí. Bueno, ¿qué más decía? A ver, Bueno, sigo leyendo el que no tenía que leer. dale. El ciclo del azufre supone una fase sedimentaria a largo plazo en la cual el azufre, no sé qué dice, que está inmovilizado en depósitos orgánicos e inorgánicos, se libera mediante la meteorización y la descomposición y no sé bien qué bueno, dice eso. Y es transportado a los ecosistemas terrestres y acuáticos en solución salina. Hasta ahí. Entonces, dijimos que estaba en la geósfera el azufre, ¿cierto? ¿Cómo? Como depósitos orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo sale de la Tierra? Por medio de solución salina. ¿Y a través de qué proceso? La descomposición. ¿Y qué otra cosa? La meteorización. ¿Qué es eso? Buena pregunta. Cuando no sé, ¿qué tengo que hacer? Google, Preguntarle. meteorización. O le pregunto al profe, ¿sí? Y ahí, ¿saben lo que yo me di cuenta? Me caen 20 mensajitos diciendo, profe, ¿qué es meteorización? Profe, Ah, bueno, entonces yo grabo un video diciendo, meteorización es. Y ahí les digo, está bien. ¿Dice igual la palabra o no? Meteorización es la salida de un material, ¿sí? de la geósfera por medio de algún efecto tipo atmosférico, ¿sí? O sea, todos los efectos, ya sea de erosión del agua, del viento, de la lluvia, ¿sí? A esos efectos que barren o que corroen parte de la geósfera se los llama meteorización, ¿sí? Por eso sale el azufre por meteorización. ¿Por qué? Porque si una roca tiene azufre y es expuesta a algún fenómeno atmosférico, ¿sí? Se desintegra. Exacto. Y el otro, sí, Erosión. erosión. ¿Y la descomposición qué es? Desarma la También se descompone, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre descomposición y meteorización? Una física y otra. Exacto, en uno participa un elemento biológico, en la descomposición. ¿Cuáles son los descomponedores? La bacteria, los hongos, ¿sí? Y la meteorización tiene que ver con fenómenos físicos. La lluvia, el viento, ¿sí? El mismo sol, el mismo calor. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense todo lo que estamos entendiendo a partir como de detenernos en la lectura. Cuando ustedes estudian tienen que hacer eso, tienen que tomar párrafo a párrafo, ir haciendo anotaciones. A mí me gusta hacer dibujos, pero hay gente que prefiere hacer cuadros o tablas. Eso es como ustedes quieran. A vos te tiene que quedar, porque cuando vos después volvés a estudiar, volvés a mirar tu dibujo y te acordás. Incluso a veces por el lugar donde lo anotaste. No sé si les pasó. ¿Sí? Bien, seguimos. La mayor parte del azufre aparece primero en la fase gaseosa como un gas volátil. El sulfuro de hidrógeno, bueno, ahí sería
que en la atmósfera se oxida rápidamente para formar dióxido de azufre. Una vez en forma soluble, el azufre es absorbido por las plantas e incorporado a los compuestos orgánicos. Y ahí hay un... Bueno, entonces, pasó de la Tierra a hablarme del azufre de la atmósfera. Y me dice que en la... Claro, y en la biosfera después. ¿Qué me dice? ¿Que está en qué estado? En gas. ¿Sí? Acá está. Que cuando se combina con el oxígeno me forma el dióxido. Y no sé si lo dice ahí o lo explica más adelante, que puede combinarse con hidrógeno para formar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico desciende en forma de lluvia ácida. Lo que hace la lluvia ácida es producir daño en la biosfera, incluso en las estructuras de la antropósfera como los monumentos, ¿sí? Porque corroen la piedra. Obviamente es muy ácido. La lluvia tiene un pH ácido de 5, 6, pero la lluvia ácida ya tiene un pH de 2, 3. Entonces es muy ácido. Y eso lo da la presencia del azufre. Entonces, por medio de la lluvia llegó ¿a dónde el azufre? A la geósfera, a la biosfera también. ¿Y a dónde más? Y a la hidrosfera. ¿Sí? ¿Vieron que estamos construyendo el ciclo? ¿Sí? Seguimos. La expresión y la muerte devuelve el azufre del material viviente al suelo y hacia el fondo de lagunas, lagos y mares, donde las bacterias reductoras de sulfato lo liberan como sulfuro de hidrógeno o como sulfato. Bien, entonces, ¿qué le pasa al azufre cuando entra a la Tierra? En cualquier forma y en cualquier estado, el azufre puede ser absorbido por las raíces de las plantas. ¿Sí? Una vez que ingresó a las plantas, ¿qué es lo que hace el azufre adentro de una célula vegetal? ¿Qué función cumpliría? ¿Lo conocen? ¿Saben? Bueno, forma parte de los aminoácidos azufrados de las plantas. Hay algunos aminoácidos que tienen, por ejemplo, esta estructura. Un amino, un ácido, un hidrógeno y un grupo azufre, ¿sí? Estos aminoácidos azufrados son vitales para el crecimiento y pasan a través de toda la cadena trófica cuando los herbívoros comen a los vegetales y los carnívoros se comen a los herbívoros. Nosotros también tenemos aminoácidos azufrados, como la cisteína. Sin ese aminoácido, nuestras células, ninguna podría desarrollarse. ¿Y de dónde tenemos el azufre? De los carnívoros y de los herbívoros cuando comemos, o de los vegetales, los tomamos de ahí. ¿Qué los absorbieron de acá de las plantas? Que vino de la deposición húmeda. ¿Está? Y después lo que estaba explicando es que cuando estos carnívoros, herbívoros y vegetales mueren o emiten desechos, ese azufre vuelve a la tierra o al agua, se vuelve a depositar. Acá entran a actuar los descomponedores. Los descomponedores, recuerden que son todas las bacterias que toman el material muerto, carbono, nitrógeno, azufre, y lo transforman en otra especie. ¿En qué lo van a transformar? Sulfuro de hidrógeno. Bien, algunos en sulfuro de hidrógeno, que vuelve a salir porque es un gas, vuelve a la atmósfera, y sulfitos. ¿Sí? También. A su vez, hay otras bacterias que pueden transformar a estos sulfatos y sulfitos en un azufre elemental y otras que pueden volver todo el proceso hacia atrás. Entonces, así se construiría un ciclo. ¿Cómo vuelve a empezar? Cuando estas bacterias emiten de nuevo sulfuro de hidrógeno y vuelve a salir a la atmósfera. O cuando las plantas absorben cualquier forma de azufre y lo transforman o lo hacen parte de su estructura y vuelve a iniciar la cadena trófica. También se sabe que las plantas pueden absorber
absorber algo del sulfuro de hidrógeno a través de la fotosíntesis, pero no se conoce el mecanismo. ¿Sí? Se sabe que también se absorbe de esta manera. Otra cosa más interesante, después lo va a decir el libro más adelante, es que la única forma de salida del azufre no es por medio de la descomposición y la meteorización. Hay otras formas. Unas son los volcanes. Sí, acá dice evaporación de los océanos. Evaporación de los océanos. Y también, me olvidé. ¿La humedad? No, la combustión. La combustión de los fósiles. Sí. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles tienen azufre. Cada vez que quemamos, liberamos azufre. Los océanos son la fuente más grande de azufre que tiene el planeta. El gas que principalmente sale es el dimetilsulfuro. Dimetilsulfuro. ¿Sí? Los volcanes también emiten azufre. Y también, bueno, por medio de esta descomposición y meteorización. De la geósfera tenemos todas estas formas. El ciclo del azufre es el más largo y el más complejo. Cuando yo les pregunto, les pido que armen el ciclo, esta es una forma de armarlo. Hay otros alumnos que prefieren armarlo tipo estrella. Está bien, no hay problema. Hay otros que no les gusta hacer dibujos y lo escriben. Yo puedo relatar cada paso. En vez de hacer el dibujo, puedo escribir todo esto, decir, bueno, y pasa de la solución salina a la tierra o al agua. Ahí es tomado por las raíces de las plantas o el fitoplancton del océano, pasa por toda la cadena trófica. En vez de hacer el dibujo, lo puedo escribir. ¿Está? Generalmente la pregunta que yo les había hecho en los otros ciclos era: construye a partir del esquema de las 5 esferas ambientales el ciclo del azufre. Debe ser un gráfico que comprenda donde se muestra el recorrido que haría un átomo del elemento en cuestión. Asígnale a cada paso una flecha, a cada paso flecha su nombre científico y redacta una pequeña síntesis de su significado, donde incluye átomos, moléculas, organismos que intervienen, productos que se consumen y se generan, estado del elemento. Eso se refiere a esto. Por ejemplo, ¿cómo voy de la geósfera a la biosfera? ¿Por medio de qué mecanismo? Descomposición, meteorización, actividad volcánica, ¿sí? ¿Quién lo hace? Pero la actividad volcánica no se largaría a la atmósfera, sí. Y después vuelve. Exacto. Exacto. También el magma tiene azufre, así que ahí podría salir por medio, sí. Sí, fíjate que no es limitante, porque la misma descomposición emite gases que también pasan a la atmósfera. Bueno, todas esas variantes uno las puede contemplar. Yo les hago como una representación en general. Después, a medida que uno lee y relee, va completando cosas que por ahí de entrada no aparecieron. Otro gas que también suele aparecer... ya lo puse, dióxido de azufre. Eso ya lo dije. Después el estado del elemento. Bueno, esto es gas, ¿sí? Gas, este líquido. Estos son iones, están en solución acuosa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Este como que sería más o menos el punto 1 de los cuadros anteriores que yo les había pedido. Para el del fósforo haríamos lo mismo. A ver. Después les preguntaba, ¿qué son los aminoácidos azufrados? ¿Cuáles son y por qué son tan importantes? Eso lo respondimos acá. ¿Cuáles eran? ¿Por qué son importantes? Porque las proteínas no se pueden sintetizar sin estos aminoácidos, pero eso lo pueden buscar en Google. Ponen aminoácido azufrado, ¿para qué sirve? Lo buscan. Sí, esa información es de muy fácil acceso, no van a tener problema en buscar. Bueno, eso hubiera sido todo el TP de ciclos del azufre que yo tenía pensado armar. Vieron que yo armé otro TP más cortito. Tiene más o menos las mismas preguntas, pero en vez de redactar o armar el gráfico, lo que tenían que hacer era responder o contestar con una palabrita. Si quieren, sáquenle una foto, así les queda registro y ustedes después lo pueden seguir completando. Y abramos el TP para responder las preguntas del azufre. Profe, ¿qué dice al lado abajo de sedimentarios, o sea, de la
reserva terrestre. Ah, Este es el dimetilsulfuro. Si yo les pongo esa ecuación y les pregunto, les digo, ¿no? Que todos estos estados del azufre, pongo así se ve, todos estos estados del azufre de oxidación se encuentran en la tierra o en el agua, ¿sí? Y les preguntara, ¿cómo es el pH para que, digamos, qué pH tendría que tener cada uno de estos estados? Es decir, a pH neutro, yo me encontraría con esta forma, con esta o con esta. A pH ácido, yo me encontraría con esta, con esta, con esta. ¿Qué dicen ustedes? pH ácido. Muy bien, esta. pH ácido. Bien. A pH tirando a neutro. Y de eso va de medio. Y básico de otro. Y el otro básico. Alcalino básico. ¿Por qué respondieron así? ¿Cómo se dieron cuenta que esto era pH ácido? por la reacción, por la ecuación química. ¿Pero qué cosa? ¿Qué vieron acá? Que tenía que esta forma. Exacto, tenía hidrógenos, estaba protonado, por lo tanto tenía que haber protones libres ácidos que protonen esta forma. Y en esta no tengo ningún protón, por lo tanto estoy en un pH alcalino. O sea que el pH del suelo, del agua, me cambia la forma o el estado. Exacto, exacto. El pH, la temperatura, las estaciones, la cantidad de humedad, me cambian la forma en la que me encuentro en los distintos átomos en los ciclos biogeoquímicos. Esas tres preguntas eran las preguntas del TP original, ¿sí? El TP originario, ese que yo cambié para hacerlo más sencillo, eran esas tres preguntas. Ahora, del TP nuevo, ¿cuáles son las preguntas? Léanlas. No, pero las del azufre, leamos la del azufre, porque si no, tenemos... Está bien, tiene razón, pobre. Lee las que siguen, porque yo arranqué por el del azufre, no sé por qué. Tenía ganas de hablar del azufre en vez de... El azufre entra a la atmósfera como... A ver, ¿el azufre qué? ¿Entra? a la atmósfera como... ¿Cómo? Se transforma en... El H2S. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que poner ahí? El azufre entra a la atmósfera como el gas sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y se transforma en... Igual, ¿En cuál va esa? acá dice se transforma en cuando se junta con agua. Y ahí estamos con oxígeno, o sea, ¿se transforman las dos cosas o en...? Y depende, vos podés responder, se transforma en este si solo se combinó con oxígeno. No, pero y dice se... agua. Claro, entonces ácido sulfúrico. ¿Tenés otro? ¿Cómo entra la atmósfera la segunda? Como sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo entra a la atmósfera? ¿Por medio de qué salida? Por medio de todo esto, de los volcanes, ¿sí? Puede entrar por otra forma. Yo también podría decir que entra como dimetilsulfuro, no está mal. Por eso, a veces, una pregunta, yo me doy cuenta el que leyó poquito o el que leyó mucho. Porque el que leyó mucho me pone todas las formas. Ah, pero ¿en qué se transforma el dimetilsulfuro cuando se mezcla con agua? No, se vuelve... no se ve. Claro, bueno. Ahí él le encontró la vuelta. Alguno me va a poner todas las formas, no le voy a poner mal. Pero obviamente después me quedo sin argumento cuando digo que se transformó con el agua, no se puede combinar con nada. Este vuelve a depositarse así como está. ¿Sí? El 5. Profe, Sí. y en el 1 que dice la misma es liberada a través de los procesos de... A ver, cuál es. claro, está hablando del otro ciclo.
¿Qué otra pregunta del azufre tenían? Explica la función, ¿qué función cumple el azufre en los herbívoros carnívoros? Una parte En- nerviosa. A ver, el azufre forma parte de qué estructuras en los organismos vivos? Esa. ¿Cómo se llamaban? Aminoácidos. Aminoácidos azufrados. Forma parte de esas estructuras. ¿Y para qué necesitamos los organismos vivos los aminoácidos azufrados? Para poder sintetizar Proteínas. ¿Sí? Que son una de esas 4 macromoléculas que hablamos en la primera clase, que forman las estructuras básicas de todas las células. ¿Está? Sí. Bien. ¿Eh? ¿Para qué los necesitamos? Para formar las proteínas, que eso es lo que forma después las estructuras básicas de todas las células. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, yo siempre grabo las clases y siempre las subo. Ustedes acuérdense, después de esta clase la pueden ver todas las veces que quieran. ¿Qué otra pregunta había? ¿Del azufre no? ¿Cuál? ¿Del azufre hay más? Sí. ¿Qué son las rocas? Ah, las rocas piríticas. Bueno, el azufre cuando se puede combinar con hierro, ¿sí? Cuando hay hierro. Y se forman se pueden formar sulfatos de hierro que cuando se exponen con el oxígeno forman un dióxido de hierro. ¿Qué pasa? Hay, adentro de las rocas, generalmente en las minas se ubican, que está metida abajo de la tierra, no hay contacto con oxígeno en forma natural. Pero cuando se produce la explotación de la geósfera para sacar minerales, materiales, empieza a ingresar oxígeno. Un problema que tienen las empresas mineras es que en esto de querer hacer una extracción de un material, dejan libre materiales que les resultan de residuo. Entonces vos vas a ver una mina, el pozo donde se está haciendo la extracción y todo alrededor está lleno de rocas que no tienen, digamos, ninguna función, ningún beneficio y que obviamente no permiten que crezca nada ahí. Parte de esas rocas tienen hierro, ¿sí? Cuando el hierro se expone con el oxígeno se forman estos óxidos, que después al combinarse con agua, sí, discúlpame, ya me mareé, dejan libre el hierro y también forman ácido sulfúrico, porque se combinan estos sulfatos con el agua. Bueno, tengo que fijarme cómo es la reacción, no me la acuerdo ahora. Búsquenla, la tienen en el libro. El tema es este, queda libre este ácido sulfúrico que entra por el agua y llega a los ríos, a los mares y de nuevo produce la muerte de los seres vivos porque acidifica el espacio, ¿sí? Entonces, las rocas piríticas, ¿qué son? Son rocas que tienen hierro que cuando se combina con el oxígeno generan ácido sulfúrico, no me acuerdo las reacciones, después las buscan si las quieren saber, y ese ácido sulfúrico produce la muerte de los seres vivos, ¿sí? Esa es la roca pirítica. Eso está todo en el material que les pasé, está en el libro. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿O qué otra pregunta había? Del azufre creo que no. ¿No había más preguntas del azufre? ¿Qué? Después sigue el oxígeno. Bueno, esto es todo lo que ustedes tienen que saber acerca del ciclo del azufre. Hay otro material complementario, vieron que yo les pasé otros libros. Si ustedes leen esos libros, el de Manahan, el de Garmendia, dice lo mismo, pero por ahí le suma algún otro dato que en este libro no está. Lo mismo si lo googlean y lo buscan. ¿Sí? Saquen. Paramos.